escuchando los cortos saludables de Ana Saludable. Hola, hoy me gustaría que habláramos de un tema que puede resultar un poco particular para este momento de la historia de la humanidad, y es el darse tiempo para pensar. Me gustaría que te hicieras esa pregunta. ¿Hace cuánto que no te das tiempo para pensar? Así, literalmente. Porque siento que últimamente tenemos tantos estímulos en nuestra cabeza, y con esto de que cada vez vivimos más en la era de la inmediatez, porque no sé si ustedes lo sienten, pero a mí todavía hay cosas que me sorprenden, y es que cada vez más entramos en una dinámica que está relacionada con que todo tiene que pasar ya. Yo creo que mucho de eso tiene que ver con la tecnología. Estamos rodeados de tecnología que cada vez responde más rápido a nuestras preguntas y a nuestras necesidades. Cuando tenemos curiosidad por algo, simplemente metemos la pregunta en un buscador de internet y en cuestión de milésimas de segundos nos sale o la respuesta que estamos buscando o alguna respuesta, así no sea la que estamos buscando, pero es cuestión de segundos. A medida que vamos cambiando nuestros aparatos eléctricos y electrónicos, cada vez responden más rápido. Acuérdense cuánto se demoraba en prender un computador hace 10 años y cuánto se demora en prender y cargar ahora. Y lo mismo pasa con los teléfonos y con los aparatos de la cocina y con el despertador. Y en fin, todo cada vez funciona de manera más rápida y más inmediata. Y eso por supuesto que también nos afecta a nosotros, porque entonces vamos perdiendo la hermosísima capacidad de la paciencia y nos vamos acostumbrando a que todo en nuestra vida pase ya, pase de manera inmediata. Queremos una respuesta para todo. Y nuestro cerebro también ahora funciona un poco así. Entonces, cuando tenemos muchas cosas que hacer, que es casi siempre, o al menos de eso nos quejamos, es lo más normal del mundo escuchar a la gente decir, oye, es que tengo un montón de cosas que hacer. Siempre tenemos un montón de cosas que hacer. Entonces simplemente hacemos una tras otra y vamos pensando en cómo hacer lo que sigue mientras hacemos una. Entonces hacemos una cosa y al mismo tiempo vamos pensando en lo siguiente. Y nos damos tiempo para pensar, y con esto me refiero a quedarnos quietos pensando en algo, analizando algo. Lo que podríamos decir en un lenguaje muy coloquial, echando globos. A mí me da la sensación de que cuando echamos globos es algo mal visto. Ponte a pensar, ¿qué pasaría si tú estás en tu oficina y de pronto ves a un compañero tuyo pensando? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Que no está haciendo nada, que anda de flojo, que no está trabajando. Ya nos acostumbramos a siempre estar moviendo la cabeza. Así sea jugando, porque además es como si nos molestara tener esos espacios de tiempo libre. ¿Hace cuánto que alguien no va al baño sin tener algo para leer, mirar o escuchar? Nos metemos al baño o con un libro o con el teléfono o con, bueno, no sé, con alguna cosa, o si tenemos radio en el baño, qué sé yo, pero siempre andamos estimulando la cabeza. La cabeza siempre tiene un zzzz, y bueno, pues no es de extrañar que cada vez haya más gente con problemas de estrés, con problemas de insomnio, porque es muy difícil apagarla, es muy difícil como decirle, quédese quieta por un momentico o concentrarla en una sola cosa. Cuando yo comienzo a trabajar a veces con gente en los procesos de mindfulness, algo que pareciera ser tan fácil de explicar no necesariamente es tan fácil de aplicar, porque nos cuesta mucho centrarnos en una única cosa cuando vivimos en este mundo en el que todo es ya. Todo pasa ya y todo además lo queremos ya. Entonces entrenar ese músculo de poder centrarnos en una cosa, de poder vivir una cosa, de poder hacer una cosa, a veces nos cuesta un poco de trabajo. Y ahí entra también lo de pensar. Y por eso es mi pregunta de hoy. ¿Hace cuánto no te das tiempo para pensar en algo? Yo me refiero a esos momentos en que podemos llegar a tener alguna pregunta o algo que resolver, y en vez de metérsela al computador o en vez de simplemente irla resolviendo sobre la marcha, nos demos realmente la oportunidad de parar y pensar. Y ojo,
que no me refiero a los momentos de tratar de no pensar en nada, que de hecho sobre esto hay también un episodio del podcast de hace ya varios meses, porque esos momentos son distintos. Los momentos de parar y no hacer nada son diferentes a estos de pensar. Es hasta qué punto nos damos la oportunidad de tratar de resolver algunas de nuestras inquietudes, preguntándonos a nosotros mismos cuál creemos que puede ser la respuesta, o incluso cosas del trabajo. No tenemos necesariamente que ponernos aquí muy profundos y muy trascendentales. No me estoy refiriendo solo a preguntas o situaciones muy relevantes de nuestra existencia. No, puede ser algo de nuestra cotidianidad, algo simple. No sé, por ejemplo, ¿qué voy a cocinar hoy? ¿Qué voy a preparar para el almuerzo? ¿Qué pasa si nos damos unos minutos para pensarlo y no simplemente poner a funcionar la cabeza, compré tal cosa, no sé qué tales, y mientras lo estamos pensando, además estamos ya seguro buscando una receta en el teléfono, o vamos a abrir la nevera a ver qué tenemos y empezamos a sacar las cosas y a listar y no sé qué, como esta vida de acelere y de inmediatez? ¿Qué pasa si nos volvemos a dar la oportunidad de pensar, darnos unos minutos para pensar? No tienen que ser horas, no tiene que ser que ahora nos vayamos a sentar todo el día a echar globos y a mirar para el techo para ver qué se nos ocurre. No, es simplemente dejar de vivir tanto el acelere. De pronto, cuando nos demos cuenta, si logramos hacer conciencia de que estamos resolviendo una pregunta mientras hacemos otra cosa, parar un poquito y tratar de pensar. No sé, ¿cómo resolveríamos la duda de qué hacer de almuerzo? Primero, si ya sé que tengo, tratar de quedarme quieta, yo me sentaría y pensaría con lo que ya tengo, ¿qué puedo hacer? Sin buscar una receta y sin nada, sino solo dejar que mi cabeza funcione. Si no sé con qué materiales o ingredientes cuento, quizás vaya a mi cocina, abra la nevera, mire en la alacena y con esa información vaya y me siente nuevamente y me dedique unos segundos o quizás unos minutos a pensar qué puedo hacer. Es a ese tipo de pensamiento al que me refiero. ¿Hace cuánto no nos damos espacios o respiros de la sobreestimulación que mantenemos en el cerebro para pensar desde las pequeñas cosas hasta las más grandes? Porque claro, si no nos damos tiempo de pensar en estas pequeñas cosas, a veces también se nos escapan las cosas más grandes y además se nos escapan las cosas que nos pueden dar placer, como por ejemplo pensar en planear unas vacaciones y en vez de mandarnos al computador o al teléfono para buscar fotos y hoteles y experiencias y blogs y no sé qué, simplemente sentarnos a pensar y echar globos en cómo me gustaría que fueran mis próximas vacaciones. Obvio, después de pensarlo, pues sí habrá que tomar acción y habrá que empezar a hacer las cosas necesarias para planearlas o para hacer eso que pensamos. Pero a lo que voy hoy y con lo que me gustaría dejarte es esa pregunta: ¿hace cuánto no te das tiempo para pensar? Incluso una amiga me dijo que para ella los momentos de pensar eran sus momentos de productividad, era donde venía la inspiración y donde se le ocurrían las ideas. Para mí es clarísimo, son momentos en que la cabeza está enfocada en una sola cosa y no está en esa locura de la sobreestimulación de imágenes y de cosas por hacer en que solemos mantenernos y que ya es nuestra normalidad. Ya ni siquiera notamos la diferencia. Cuando estamos con la cabeza quieta suele ser porque estamos dormidos o porque estamos enfermos, pero nuestra normalidad ahora es estar todo el tiempo con la cabeza y parar a pensar. Es algo que ya no solemos hacer y por eso cuando lo hacemos, ¡zas!, se enciende el bombillo y es como si nos vinieran las grandes ideas. En realidad solo nos estamos dando tiempo de dejar que nuestra cabeza solucione algo. Nos estamos dando nosotros mismos una respuesta que quizás siempre ha estado ahí, pero en medio de tanta información estaba como sepultada. Entonces, para cerrar, te dejo la pregunta: ¿hace cuánto no te das tiempo para pensar? ¿Qué pasaría si de pronto lo notaras y lo hicieras consciente?
y te dieras de tanto en tanto unos segundos para permitirle a tu cabeza responder alguna pregunta. Nos vemos a la próxima. ¡Chao! Si te gustó lo que escuchaste, por favor, cuéntale a todo el que puedas de este proyecto.